Hola, soy Carlos González y no me hago responsable por lo que vas a escuchar. Hay opiniones personales, verdades incómodas y cero ganas de agradar a todo el mundo. Este podcast solo quiere entretenerte, confundirte un poco y hacerte compañía en medio del caos. Bienvenidos y bienvenidas a En la Sala de la Abuela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Estamos en un nuevo episodio de la primera temporada de En la Sala de la Abuela. Como ya saben, este es un podcast donde no hay verdades absolutas, pero lo que sí hay son muy buenas charlas. En este episodio, que se titula Terapia, Barro y Ternura, cuando la salud mental también se moldea. Tengo el gusto de estar junto con una querida amiga, la Laura Hernández. Ella es psicóloga, ella es mamá, ella también es una artista del barro, es ceramista. Hola Lau, bienvenida a la Sala de la Abuela. Hola, buenas noches Carlitos, pues un gusto estar en este espacio tan particular. Yo fiel seguidora del programa desde el inicio, es más, estaba buscando que esto se retome, quizá no con un comentario seguido hacia ti, ¿no? Pero pues desde el inicio a mí me ha encantado escuchar todas las intervenciones que tú has podido hacer en su momento, así que quedo encantada ahora de ser parte de este pequeño espacio. Muchas gracias, igual es súper gran parte de que el podcast haya vuelto, porque la Lau siempre me ha apoyado en esto de la comunicación, así que mil gracias por aceptar la invitación. Dentro de las cosas que quiero charlar el día de hoy y que creo que es algo súper interesante para la gente que nos escucha en Spotify y también aquellos que nos ven en YouTube, es justamente hablar un poco sobre la salud mental, que es como la profesión que tú has elegido. Yo considero que la psicología es un punto súper importante en todos los países, pero en específico, dado a que tú también tienes como experiencia trabajando con la salud en otros países, ¿cómo crees que se van viendo hoy en día los prejuicios de la salud mental en Bolivia? ¿Cómo crees que es el panorama para la psicología hoy en día en Bolivia? Uh-huh. Bien, bueno, tengo dos puntos de vista, okay, ¿no? Uno, que es el más favorable, que consiste en que, pues, ya tenemos mayor apertura y mayores ingresos a diferentes espacios como tal, que normalizan el hecho de un psicólogo como profesional. Y además también como asistir a terapia, ¿no? Entonces como que tenemos gran apertura ahora de lo que pues hace mucho tiempo realmente era muy limitante como tal, que la gente un poco se abra y esté dispuesta a compartir experiencias muy personales, porque en realidad pues eso es lo que pasa. Y sin embargo todavía existe cierto tipo de incomodidad porque existe el miedo a ser juzgado, a ser señalado y a un otro que te observe, porque en realidad yo lo llamo como que nos vamos a desnudar emocionalmente, ¿no? Entonces como que quieras o no existe esa exposición. Entonces ese sería un punto en el que yo considero que hemos crecido como tal, sobre todo los jóvenes en mi particular espacio son las personas que más atiendo, ¿no? Personas que rondan entre los 20 y los 30, ¿no? Es como que las personas que más solicitan atención, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya gente, pues, mayor o menor a eso que asista, pero entonces como que es como que la mayor población, ¿no? Y por otro lado, pues, pensando un poquito en esto, hace no mucho rato me recogía de la calle, había ido a botar la basura y huelo, ¿no? Un olor particular que es producto de estas fechas, ¿no? De este mes, uh-huh, que es la COA, ¿no? Y hoy día tenemos un viernes de COA y nosotros como bolivianos somos pues bastante como que tenemos una relación con todo esto de la Pachamama y demás, que tenemos este tipo de rituales y tradiciones que hacen que pues
tengamos ciertos momentos en los que para nosotros es bastante importante compartir esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero señalarte aquí? Hace unos meses, hace un mes más o menos, sí, compartía con otro amigo psicólogo también de profesión, que él radica en La Paz, y me decía, pues, los chamanes, las personas que hacen este tipo de como que comparten esto de que venden el producto de los rituales y demás, nos quitan pega, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues no hay que obviar lo que somos, ¿no? O sea, yo comparto mucho el tema también de pues tener ciertos rituales particulares de la tradición boliviana, que no está mal, pero existe gente que solamente se limita a eso, ¿no? Y que no cuestiona o abre más espacios. Entonces, ¿por qué lo comparto? Porque evidentemente a veces se prefiere pagar, ¿no?, al yatiri y demás, que como tal cuestionar aspectos que pues correspondan a patrones tal vez más familiares, más personales y demás. Y pues este tema del ritual como que pesa más como tal que la terapia. Entonces, por eso tengo dos opiniones, ¿no? Uno, que a nivel cultural tenemos esa parte andina, ¿no? Que repito, no está mal, pero creo que estaría bueno jugar un poco entre eso y también abrir la posibilidad de pues hacer terapia como tal, ¿no? De acudir a un psicólogo, porque no todo parte de solamente algo que no sé, se pueda mover espiritualmente como tal, ¿no? Sino, pues nosotros nos manejamos a un nivel conductual, cognitivo y demás que netamente espiritual. Entonces, como que son cuestiones que es importante que uno asuma y se haga cargo, ¿no? Eso podría compartir. Creo que es súper importante los dos puntos que nos has mencionado, Lau. Yo creo que sí, yo creo que gran parte de la accesibilidad que hoy en día se tiene a una terapia es justamente esto, justamente que ya puedes estar con tu terapeuta que vive en La Paz y a través de un Meet tener una sesión, una terapia, una rutina mucho más fácil. Y creo que ese prejuicio también que existía, al menos cuando yo fui a la primera terapia, que debió ser a mis 18, 19 años, era como que, ok, está loco este chico, o sea, ¿por qué está yendo? Y eso que no hablamos de hace mucho tiempo, es unos 10, tal vez 12 años atrás, donde todavía yo sentía ese prejuicio, y mucho más como un hombre. Ese es un punto que igual quisiera destacar, era como que, ok, los hombres igual nos deberíamos de aguantar. Creo que eso es algo que yo lo he vivido. Y desde lo otro, creo que es súper interesante, Lau, y me gustaría también conocer un poquito tu opinión. Esto de los chamanes es algo que yo también lo he planteado hace mucho tiempo, en algunas charlas con amigos, y me ponía a pensar también lo peligroso que puede llegar a ser esto. ¿A qué me refiero con peligroso? Yo comparto 100% contigo lo que es el valor espiritual, el valor cultural que tiene justamente nuestras tradiciones andinas, del llano y del occidente. Eso creo que es súper válido. Pero donde sí considero que es bien peligroso es justamente en esta otra faceta donde gente deja su decisión a lo que le dice el chamán o a lo que le dice la coca y ese tipo de cosas. Y esto no solamente va en función a actividades, como tú dices, diarias o tal vez problemas que la psicología a través de una epistemología, de comprobar lo que decías, terapias conductuales, psicoanálisis, años de estudios, están como sesgados hacia lo que es una opinión por alguien, entre comillas, que la cultura le ha dado eso. Y esto me daba mucho miedo, Lau, porque tuve una experiencia con unas personas del campo que uno de ellos estaba muy enfermo hace algunos años atrás, y esta persona, nosotros
le ofrecimos junto con algunos familiares como, ok, no te preocupes, te podemos ayudar, vamos al hospital, incluso le ofrecimos como el transporte, pero no quiso. Y nos resultó muy, muy extraño, pero sí nos aceptó el transporte. Era como que, ok, lléveme, pero no al hospital. Y luego nos enteramos de que sorteó toda su fe, toda su creencia a esto, justamente a su chamán de confianza y demás. Y no sé, a través de algún tipo de rito y esas cosas, él aseguraba que estaba sano, cosa que pasado unos meses no fue así y ocurrió lo peor. Entonces, creo que es muy peligroso eso. No sé si consideras que también puede llegar a ser medio peligroso esto de no cuestionar. Igual sé que es bien complejo eso. Mira, a ver, partiendo del primer punto que señalaste con respecto a un tema de ser hombre, ¿no? Sí, todavía existe eso, todavía existe cierto prejuicio respecto a que los hombres se tienen que aguantar y como tal, yo creo que en cantidad, si bien hay pacientes que acuden, hombres que acuden a terapia, en cantidades menor, ¿no? Entonces creo que eso es bueno también cuestionarse en nuestro, no sé si es entorno como tal únicamente del país, creo que es algo muy general como tal, ¿no? Como que el hecho de lo que tiene que tener el hombre como que alguien que resuelve y no que comparte las emociones, ¿no? Y por otro lado, este aspecto peligroso que tú mencionas, ¿no? Como tú bien dices, yo creo que esto nos pasa con muchas cosas, ¿no? Como que el hecho de no cuestionar lo que se nos está indicando, o sea, depositamos una fe ciega y absoluta a eso, ¿no? Entonces, como que en este plano, creo que generamos cierto tipo hasta de dependencia hacia la otra persona que resuelva algo que tal vez yo no entiendo, no comprendo o no sé, o temo como tal para que me dirija a ciertos aspectos que no terminan siendo sanos, ¿no? Entonces, como el ejemplo que dabas, a veces es tan enceguecido este tipo de pensamiento que conduce a lamentables situaciones, ¿no? En que se expone más la vida, ¿no? Entonces, creo que lo trágico puede ser que pues uno termine descuidando su salud, incluso física, pero por otro lado está también el hecho de que, te repito, o sea, no cuestionan aspectos que de pronto tengan que ver más con la persona, más que con otros factores que a veces se considera que tiene que ver con, no sé, el entorno, cosas como esas, que no son el todo, ¿no? Entonces, creo que en este aspecto como que coincido completamente contigo. Creo que puede ser dañino, perjudicial, peligroso y como que también está muy en cuenta tomar el hecho de que son personas que tal vez tienen un pensamiento bastante hermético como tal, ¿no? Y como que le tienen una plena confianza a eso y entonces como que, no sé, es como te decía, es cultural porque si yo voy también a mis antepasados, también han hecho un poco de esto, ¿no? Entonces, y también le han entregado una fe ciega a todo esto. Entonces, la idea ahora es un poquito, yo he trabajado con personas mayores que hacían terapia conmigo, pero a la vez también tenían a su chamán, ¿no? Entonces, claro, como que había algo más equilibrado, por así decirlo, ¿no? Que sería lo más conveniente, en mi parecer. Súper, Leo. Igual creo que esto nos da pie para justamente esta otra situación que quería comentarte, que es justamente cuando la sociedad, en algunos casos, yo he percibido personalmente que se tiende a minimizar los problemas psicológicos o los problemas mentales. A tu conocimiento, a tu experiencia, igual partiendo de tu forma de pensar y de ver la vida, ¿cuáles consideras que podrían ser como una forma de identificar? Si nunca he ido a terapia y tal vez ya considero que puede ser algo interesante la terapia, ¿cuáles podrías
tal vez mencionar que son algunas cosas que a veces omitimos, pero que sí deberían irse a tratar en terapia o a hablar en terapia. No sé si tratar es un buen término, pero me refiero a que estoy en un caso hipotético de alguien que nunca ha ido a terapia y que quiere ir. ¿Qué podría ser como un buen presagio? Sí, tal vez, exacto. A ver, yo creo que es importante cuestionarse en cómo nos manejamos a nivel interpersonal con nuestras relaciones. ¿Sí? O sea, cómo voy con mis amigos, cómo voy con mis parejas, qué cosas de pronto siento que se andan repitiendo, siento que pues cada vez que yo termino con un chico me pongo mal o con una chica, ¿no? Tiendo a que pues muchas veces llego a tener cierto conflicto a menudo con mis amigos, siento que hay muchos cambios emocionales en mí bruscos que a veces no sé conducir muy bien cómo va mi tristeza o mi enojo. Algo que suele pasar mucho también es el hecho de que algo que se repite dentro de mi experiencia es tengo miedo a mostrarme vulnerable, porque si yo me muestro vulnerable con un otro lo voy a usar en mi contra, entonces como no, prefiero desconfiar, ¿no? Entonces, como que este tipo de aspectos que de alguna manera nos generan malestar como tal, porque pues lo queremos ocultar, no lo queremos exponer, desconfiamos mucho, tenemos bastante prejuicio del el tema de los vínculos profundos, entonces como que creo que eso podrían ser cierto tipo de indicadores como tal. Y también yo creo que está un aspecto un poco que también ronda lo actual, ¿no? Esto de las redes, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho que tendemos o a estar bastante sumergidos en las redes o de pronto tendiendo a compararnos, ¿no? Entonces creo que ese puede ser otro indicio y otro factor. Y creo que el aislamiento como tal, no quiero dejar de lado un aspecto que pues no ha pasado hace mucho, que es la pandemia, ¿sí? Que yo considero que vamos a estar con secuelas siempre sobre eso, ¿no? El encierro hasta ahora se ve que ha generado muchas repercusiones en muchas situaciones, ¿no? Como que todavía existen personas y todavía va a existir que dice, desde la pandemia me pasó esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque de pronto hemos pasado un aislamiento tan fuerte que para algunos ha sido como lo mejor, claro, pero en lo mejor cuestionable también, porque es como que lo mejor porque me he encerrado y no he visto a nadie, ¿no? Por eso es cuestionable y hasta ahora lo tienen normalizado, entonces no es sano porque pues es importante salir al mundo exterior, digamos, ¿no? Entonces creo que diría ese tipo de factores. Súper, creo que justo esto de la pandemia y las secuelas que mencionas me hacen recuerdo a algo que leí en el trabajo, que era un estudio en Chile que nos queda muy cerca, que justamente hacía una comparación entre lo que es la relación directa con el sentimiento de depresión en personas jubiladas de ese país, y había una correlación bien fuerte. Es decir, como que esto sí había afectado a la soledad o al sentimiento de soledad que puede generar. Y por otra parte, desde el conocimiento mío, que es como la investigación, también se ha demostrado que existe una correlación bien fuerte entre lo que mencionabas tú, entre la isolación, entre aislarse y el rendimiento educativo. Hoy en día, si no estoy mal, existe un gran porcentaje de niños, que es algo que igual lo vamos a tocar ahora, que no conocen, no tienen un contacto con la naturaleza, y es a partir de eso que muchas cualidades, muchos tipos de formas de relacionarnos se van perdiendo. El ser humano, creo que como lo has mencionado, es un ser que necesita estar en contacto, no puede estar aislado ahí en su coraza, si bien puede ser una coraza imaginaria que las redes te generan, pero también es como una burbuja que puede estallar. Entonces creo que es súper complejo. Esto tal vez podemos ver justamente cómo los niños pueden
justamente ver cómo pueden experimentar esta etapa tan compleja que nos está tocando vivir, yo creo. Y a partir de eso quisiera hablar sobre otra área que creo que también es súper interesante, que es la maternidad. Justamente el episodio anterior a este, hemos hablado con alguien que nos ha hablado de la paternidad. Así que creo que este es justamente el otro lado, lo que nosotros queríamos saber. Así que antes de meternos a hablar con la maternidad, un súper resumen de la opinión del anterior episodio era que las admirábamos muchísimo a las mamás. Era como que están tan re locas, no sé cómo la logran. Así que tal vez si nos puedes comentar cómo es la maternidad y también llevar esto de ser psicóloga. Bien, bueno, voy a complementar tu opinión anterior con esto que tiene que ver con la maternidad de los niños que pues se aíslan. Y mira, la maternidad para mí ha sido un cambio bastante significativo en mi vida, y como que me doy cuenta de aspectos que son importantes que yo trabaje a nivel personal, porque tengo mis mambos pues mentales, ¿no? Como cualquier otra persona, y eso me hace cuestionar que yo en algún momento tema que lo que yo tengo como enredos no le transmita a mi hijo, ¿no? Y compartiendo esto en terapia, porque yo estaba en terapia como tal, quieras o no, siempre los papás transmitimos algo de cosas que pues son a veces conscientes o inconscientes, que generan cierto tipo de, a veces hasta daño, ¿no? Entonces eso me ha hecho cuestionar mucho mi maternidad con respecto a la psicología, uno. Y otro también este aspecto de las pantallas, ¿no? Yo soy una mamá que pues ha optado por no dar pantallas a mi hijo, ¿no? Y hoy en día sí ve con hora, con tiempo y también con supervisión, ¿no? Entonces me ha hecho cuestionar bastante ese tipo de detalles, pero también me ha hecho y ha incrementado mucho mis miedos, ¿no? ¿A qué me voy con esto? No había sentido un temor tan grande de perder a alguien, ¿no? En todo sentido, ¿no? En lo emocional, en salud, en todo aspecto, ¿no? Entonces como que la maternidad ha desprendido como que los miedos más fuertes, te podría decir, y un pensamiento continuo, o sea, mi hijo no deja de estar presente en mi vida en todo lo que vaya a hacer, ¿no? Y es bastante desgastante. Yo creo que si tendría que hablar solamente de maternidad, pues podría decir que, como tú bien mencionabas hace un momento, es admirable, ¿sí? Y yo siento una admiración por toda mujer, ¿no? Que se hace cargo como tal de su niño, ya sea con un compañero de vida o sola, ¿no? Porque es desgastante. ¿Desde qué parto? Desde el hecho de que en una mujer existen muchos cambios a nivel físico, mental y emocional, ¿no? Desde que va formando y va creciendo la pancita como tal, eso solamente lo experimenta la mujer, no experimenta la pareja, ¿no? Como tal. Uno. Otro, el posparto, terrible posparto. ¿Por qué? Porque después de que das a luz, tu cuerpo ya tiene que estar preparado para dar alimento, okay. ¿Sí? Entonces, así, ¿no? Y sobre eso te estás recuperando, ya sea de una cesárea o del parto natural que diste. Entonces, como que estás apenas parándote, pero ya sale leche de tus pechos, ¿no? Como que te tienes que parar y dar. Y sobre eso, pues, existe el hecho de que tiene una alarmita tu bebé que llora cada tanto, en que te dice, quiero leche, quiero que me cambies, quiero que me cargues. Entonces, como que, pero te estás recién parando para estar bien físicamente y tienes que hacer tantas otras cosas. Y sí, y sobre eso te tienes que trasnochar, y, o sea, son muchas cosas muy seguidas en un cambio muy brusco. O sea, de pronto sabías que había algo creciendo en tu pancita y luego te tienes que hacer cargo
24/7 de tu niño, entonces como que son muchos cambios y ahí es cuando se habla mucho sobre el tema de la depresión postparto y demás, ¿no? Y eso no dura poco, ¿no? Hay mujeres que les puede durar hasta 3 años todo esto, porque son cambios bastante fuertes y radicales, ¿no? Entonces, uno, eso, y sobre todo está el hecho de, como te decía, brinda alimentación al niño, o sea, su cuerpo está preparado para eso, ¿no? A diferencia de un hombre como tal, ¿no? Entonces, como que creo que por esa parte existe bastante desgaste. Y en este sentido, como que yo podría decir que una mujer tiene mucha fluctuación emocional como tal. Entonces, yo más bien se me ha dado también la oportunidad de compartir con otras mamás, ¿no? Y hablar sobre psicología y maternidad, porque pues termina siendo bastante complejo todo este asunto. Creo que ese adjetivo es súper correcto, la complejidad que conlleva no solamente desde la descripción que has hecho, en el hecho de que, por ejemplo, tienes un miedo terrible a que lo más valioso en tu vida ahora se te vaya. O sea, destino fortuito, ya existe ese miedo. Y a la vez es como que tienes que lidiar con miedos tuyos. ¿Cachas? Es como que, un tremendo problema. A mi punto de vista. Pero creo que gran parte de lo que has mencionado, igual yo rescato y valoro mucho el hecho de cómo has priorizado esta crianza. El hecho de valorar justamente que has sido, yo noto que eres una mamá 100 puntos, que tratas de dar todo lo mejor y de dar como una educación bien sostenida en valores que los inculcas y los tienes tú. Pero quiero consultarte qué crees que pasa en situaciones donde no se tiene tal vez el conocimiento que tú tienes con respecto a esto de no pantallas, igual a las circunstancias, porque yo puedo ver que existen muchas personas que acuden a la pantalla porque no hay otra opción. Me refiero a que no tienen o dinero para tal vez dejar en un centro de cuidado, como puede ser una guardería o un centro tal vez ya una formación más grande. Pero gran parte de nuestra sociedad en Bolivia es justamente no hay tiempo, dale el celu, que esté tranquilo y ya. ¿Qué podrías decir que puede ser como algo que ayude a esa situación? Y no es una situación que vayan solamente por la clase social. En algunos casos sí son clases sociales, el hecho de que no hay más opción, dale eso. Y en otras sí ya son más actitudinales, el hecho de que sí hay gente que puede tal vez costearse o no sé, no darle eso, sino que tiene el tiempo, el dinero para criarlo de otra manera, pero lo hace. No sé si alguna vez, o cuál es tu opinión en eso, Lau. Mira, creo que quiero usar una palabra que es conectar. Okay. Sí. Independientemente de el estatus económico de la persona, que le dé o no pantallas, implica cómo conectas finalmente con tu hijo. Sí, o sea, está el hecho de yo brindarte una atención plena a ti cuando estamos en convivencia. Ya puede que yo esté trabajando, no sé, tenga que darte 2 horas de pantalla, sí, porque estoy cansada, porque estoy trabajando, por lo que sea que fuera, sí. Pero si tú te sientas conmigo a almorzar, a desayunar o a cenar, conectemos, hablemos, sí, compartamos cosas, juguemos, bailemos, ¿no? Entonces, como que para eso no se necesita el tiempo, la economía, se necesita disposición, ¿no? Y se necesita conciencia, porque a través de eso vamos a como que generar un vínculo diferente también. Y está el hecho de que también seamos relativamente equilibrados, ¿no? Como que conectar en la casa, conectar afuera, conectar en la plazuela, con los pajaritos, con los árboles, con las hojitas. Los niños son bien curiosos y les encanta ensuciarse. Entonces, por ende, van a querer ir a buscar
plantitas, hojitas, barro, a través de eso, ¿no? De la curiosidad, de que nosotros también despertemos una curiosidad genuina con ellos, de qué, por qué y todo eso. Entonces, creo que independientemente de lo que a veces, como tú bien decías, obliga a que sí se le dé pantallas y otras en las que simplemente prefieren darles pantallas, no está de más el hecho de querer uno tener una intención diferente, que te repito, no consiste en algo económico, que es el hecho de que podamos acercarnos a los niños desde lo que ellos quieren explorar, ¿no? Y no directamente bajo cerrarnos en que ya está pantallas y listo, ¿no? Una simple conversación ya suma a esto. Y aunque fueran chiquitos, ¿no? O sea, hay otras formas dinámicas y didácticas de interactuar. Yo juego con mis dedos y mi hijo ya se ríe, ¿me entiendes? Y no uso nada más, entonces es mi cuerpo y la imaginación, entonces es suficiente. Creo que es súper valorable eso, el hecho de conectar, y eso también me hace analizar, y creo que es interesante esta analogía en el hecho de que yo te considero como alguien que sí ha aprendido a moldearse a partir de la maternidad, el hecho de cambiar y de conectar y de entender justamente con tu hijo. Y es a partir de esto que también quisiera tocar este otro ámbito, que es el arte, que es algo que justamente tú compartes mucho conmigo, y que también noto que muestras que es una opción para que tu hijo también conozca este tipo de emociones, este tipo de sensaciones que te da el arte. Y dentro de todas estas disciplinas, todas estas áreas que tiene el arte, a mí me gustaría hablar un poquito sobre esta afición que has podido mostrarme, que es justamente la cerámica, y cómo a partir de qué surgió el hacer esto. ¿Qué fue lo que te llevó y qué es lo que te transmite el proceso de moldear obras? Y en todo caso, siendo bien concretos, crear, porque yo creo que tú creas algo cuando estás haciendo esto. Sí, mira, a ver, ¿cómo nació esto? Creo que la cerámica ha sido algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí. Y pues he recurrido al famoso Alguien Sabe Sucre, okay. Sí, para saber sobre los cursos, si había algún curso como tal. Y más bien gracias pude conectar con un profesor que pues ha sido mi mentor para todo esto. Ramiro se llama él, que pues era profesor también de artes. Entonces yo asistí a cursos del MUSEF, entonces como que te diré que no ha sido nada fácil para mí arrancar. Okay. Porque justamente tengo una pieza cerca, que ha sido mi primera obra, que es un jarroncito, sí, y que pues para mí iba a ser como jugar con plastilina y listo, ¿no? Y ya tenía mi obra. Pero no, había resultado ser más complejo que eso. Esta es mi primera piecita, ¿no? Un jarroncito. Y la técnica que me enseñó se llama como que son unos choricitos que se van formando y se van envolviendo, ¿no? Entonces yo arranqué y esto desafió mucho el aspecto de mi paciencia, okay, mi tolerancia y mi pérdida, ¿ya? Porque tuve que deshacer y volver a arrancar. Y cuando tú ya tienes a mitad la obra ya realizada, puede que exista un quiebre que no está o bien amasado o bien trabajado. Entonces, ¿qué implica la cerámica? Que vos te deshagas del objeto que ya le estabas teniendo amor, le estabas teniendo cariño, ya le habías puesto tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía mi profesor querido? Hay que volver a amasar. Y se volvía totalmente una bolita, ¿sí?
ya sin forma, ya sin nada, entonces eso me ha ayudado a mí a renunciar a cosas y como te decía, también a la paciencia porque no es solamente moldear como tal, sino implica también un proceso de secado y un proceso también de quemado para que quede como que una pieza dura y también de bruñido, que es para que se saque un brillo. Entonces como que toda esta técnica lleva un proceso largo como tal, ¿no? Y lleva como que muchos desafíos, ¿sí? Para uno mismo, porque implica, no sé, desafíos sobre si te está gustando como tal, si quieres cambiarlo, si quieres modificarlo, si quieres hacerlo más perfecto, menos perfecto, si quieres quedarte con eso, si de plano decides renunciar y hacer otra cosa diferente. Entonces, como que esto de la cerámica yo creo que te imparte muchas cosas a nivel de desafíos personales, ¿no? Yo creo que si uno mete las manos en la cerámica, como que va a explorar más aspectos propios que de pronto hacían falta trabajarlos, ¿no? En mi caso, repito, ha sido el tema de la paciencia y soltar y como que reconfigurar esquemas también sobre lo que yo ya venía trayendo. Y algo que también dentro de lo que yo he ejecutado como tal la cerámica, no me había dado cuenta, pero quieras o no, el arte es una forma de transmitir un sentir, ¿no? Con la pintura de pronto pintamos algo que nos hace sentir algo, con la poesía escribimos algo que también nos hace sentir, y lo mismo ha pasado con esto, en mi caso, ¿no? Y en mi caso, después de esto, pues se me ha planteado la maternidad y mis piezas, si bien, no sé, de las 9 piezas que puedo crear, creo que 2 no son de la maternidad, de las siguientes sí, que parte de no sé, un cuerpo formado de embarazo, un rostro que es mi hijito, que es Tadeo, ¿no? Un amamantamiento, ¿no? Que también lo fui creando, entonces como que mis piezas. Y estando yo dentro del curso siempre pensaba, como te he dicho, en mi guaguita, entonces como que también son una dedicatoria para él y es como que una forma en la que yo también me he proyectado en todas estas etapas significativas. Creo que esto que mencionas, Lau, es un paralelismo súper valorable, el hecho de que al arte no solamente sirve para estimular, crear nuevas sensaciones y justamente esa amplitud de que el arte tiene muchísimas visiones, sino que también desarrolla como cualidades en uno. Yo, por ejemplo, con la escritura igual he visto que es un medio en el cual sí puedo como expresar mis sentimientos a través de ello. Si bien puede sonar chistoso, alguien que tiene un podcast, pero a mí me cuesta muchísimo expresar mis sentimientos. Es decir, sí me agrada escuchar, por eso justamente creo que tengo el podcast, para escuchar y preguntar. Pero después expresar mis sentimientos a mí me cuesta un montón, mucho más como de una forma oral, que creo que es de las formas más directas y más hasta bonitas, pero creo que ahí a través de la cerámica la paciencia se desarrolla, a través de la escritura los sentimientos pueden ser transmitidos y creo que es un muy bonito puente que la gente sí debería perder miedo, que no tenga como ese prejuicio de que no soy capaz o que tampoco es algo súper fácil, sino que puede ser algo bien desafiante también. Así que creo que como una conclusión podríamos, me gustaría en todo caso conocerla. ¿Qué crees que viene para en adelante? ¿Qué crees que vas a hacer, Lau, en un futuro con respecto al arte, con respecto al crecimiento justamente de tu huita? No en cuanto a acciones directas, sino más en cuanto a sensaciones. ¿Cómo te ves en un futuro con respecto a este crecimiento que vamos a tener todos? Bien, mira, algo que quiero compartir también, que es algo que me gusta
mucho hablar sobre el tema del arte, yo pienso que las manos siempre crean, ¿ya? Que es como este puente que tú dices que nos permite conectar, ¿ya? Entonces algo que a mí me gusta mucho compartir también con mis pacientes e impulsar de alguna manera es haz arte escribiendo, haz arte pintando, haz arte bailando, o sea, haz arte, lo que sea que te lleve a ti a conectar con tu cuerpo, con las sensaciones, hazlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros como que proyectamos cosas, ¿sí? Entonces, creo que es una manera muy útil y muy sabia también del cuerpo que nos hace como que sentir de otras maneras. Y como tú bien decías, para ti es un puente para expresarte emocionalmente, para ir soltando, sí, pero quieras o no, el arte siempre va a terminar siendo una forma de expresión frente a algo, sí, un baile rápido puede ser una emoción como que de enojo, un baile más lento, algo más de amor, la pintura lo mismo, la cerámica lo propio, entonces como que para mí hablar de arte es como que hay que sacarle jugo a esto que nosotros podemos y somos naturalmente así, ¿no? Pero que a veces no llegamos a desafiarnos, a explorar eso, entonces como que creo que es algo que yo podría mencionar sobre esto, ¿no? Ahora, un poco poniendo en contexto lo que me acabas de decir. Mira, yo me encanta cómo has mencionado todo esto de la psicología, la maternidad y lo artístico, y creo que va muy de la mano por quien soy, ¿no? Como tal. Entonces, creo que te podría decir que, en resumen, un poquito de que yo quiero seguir aprendiendo más sobre cada punto, pero que a la vez me va a hacer como que conectar con todo, ¿no? Es decir, quiero aprender más sobre psicología, lo que también me lleva a querer aprender más sobre mi hijo, lo que también me lleva a querer aprender más sobre una parte artística. En algún momento me he cuestionado de querer saber algo más de arte terapia, por ejemplo, que me ayudaría mucho, o tener dinámicas de juegos con los niños en este sentido, ¿no? Que me permitiría también conectar desde esta parte artística, desde el baile, desde la motricidad, desde un montón de cosas. Entonces, creo que me veo así, me siento así y me quiero proyectar así. Creo que el unir esos lazos de la vida es algo muy bonito y es algo que creo muy valorable. El hecho de que tengas esa mentalidad es algo hasta bondadoso, yo diría, y estoy seguro de que sí va a ser posible. Lau, antes de terminar el capítulo del día de hoy, yo creo que hay que dejar con ganas a las personas, justamente porque hay muchos temas que la Lau nos puede comentar, tal vez para un siguiente episodio o tal vez para conversar con alguien más y para ahí tener como varios perfiles, pero la Lau justamente es, a mi parecer, de las mejores terapeutas de aquí de Sucre, y vamos a ir, si gustas, también dejando tu contacto por si es que hay personas que desean, y no solamente en Sucre, porque también hay la opción virtual, como habíamos mencionado. Las barreras del espacio ya han sido como superadas hoy en día. Mil gracias, Lau, pero la pregunta de rigor que siempre les hacemos a todos los invitados es: ¿qué canción quieres que termine y concluya tu episodio? Volaré, sí, de Domenico no, creo que es el apellido. ¿Sí? Es en italiano, disculpen la traducción, no es italiano, pero es una canción que, pues, a mí me pone muy feliz, ¿no? Me hace sentir una linda vibra, una linda energía, me activa. Creo que es la canción que
pediría en momentos un poquito de bajones porque me anima, me impulsa a mover mi cuerpito y bueno, es también interesante cómo ha sido creada la canción, un poco mediante también el arte, ¿sí? Claro. Porque pues este autor lo que hizo pues fue visualizar una pintura de un autor que se llama Mark Chahal, ¿no? Que pues es una pintura medio abstracta, que es un tipo que parece que está volando, que está en un cielo azul y se mezcla con otro tipo de pintura más, entonces como que, mira, como de ver una pintura nace, de ver arte, claro, nace arte, música, ¿no? Entonces como para complementar un poquito esto que vamos hablando, es la canción que me gustaría que compartas. Super, Leo. Bueno, antes de finalizar, quiero darte las gracias. Muchísimas gracias por expresar, por contar tu historia. Espero que en la sala de la abuela haya sido el espacio en el cual te hayas sentido cómoda. Y por favor, queremos una segunda invitación. Temas sobran para charlar contigo siempre. Últimamente, mil gracias por todo. Yo quedo encantada con tu invitación, con este espacio, me he sentido muy a gusto, como te había mencionado antes del podcast, para mí también hablar, pues, yo hablo con muchas personas, pero quieras o no, representa un desafío, más si es en público, no soy de esas personas, pero este ambiente y todo lo que tú me has transmitido, la confianza y demás, y el cómo has ido dirigiendo todo esto, ha hecho que yo me sienta tranquila, que me sienta en confianza y que me pueda expresar libremente, ¿no? Entonces agradezco a ti por el contenido que haces, Carlitos, y quedo, pues, más bien, en todo caso, muy agradecida. Super Love, muchísimas gracias a todos. Los dejo con la canción Volare de Domenico Modugno. Como ustedes ya saben, es un clasicazo de la música italiana, así que denle una oportunidad. Vamos a dejar el link abajo. Nuevamente, muchas gracias. Este ha sido un episodio más en la sala de la abuela. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Cada episodio es una historia nueva y, como decimos siempre acá, este podcast no trae verdades absolutas. Creo que es algo que quiero aclarar mucho, pero sí trae muy buenas charlas y muy buenas conversaciones como la del día de hoy con la Lau. Gracias, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Hasta luego. Chau, Lau. Chao, chao.